Mi nombre es Roberto Jiménez, consultor de soluciones Autodesk en CompuCAD. Mencionaremos una pequeña introducción a BIM para también hacer una introducción a Revit. Mencionaremos algunas definiciones de forma breve. Existen muchas definiciones de BIM, realmente depende del contexto a que lo estemos orientando. Building Information Modeling es la creación y uso de información coordinada, internamente coherente y puede calcular sobre un proyecto de diseño y construcción. BIM es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en 3 dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos del diseño y la construcción. Este proceso produce el modelo de información del edificio, que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus componentes. Otra definición es que Building Information Modeling es un proceso inteligente basado en un modelo que proporciona perspectiva de la creación y manejo de los proyectos más rápidos y económicos con menos impacto ambiental. Como mencionaba, hay muchas definiciones, no nos vamos a centrar específicamente en cada una de ellas y el por qué, sino preferimos mostrar un ejemplo de un flujo de trabajo con BIM. BIM es una integración multidisciplinaria que nos integra la parte de arquitectura, la parte de estructuras, instalaciones, la parte civil y a su vez vamos a integrar todo esto en un modelo que va a integrar todos estos datos y va a integrar toda la parte de la colaboración en tiempo real. De esto podemos definir que vamos a sacar los documentos y la visualización al mismo tiempo a partir de un modelo 3D, digamos que es una maqueta virtual que está viva siempre y cuando le estemos agregando la información y haciendo la detección de esas interferencias, así como hacemos una secuencia constructiva que normalmente hoy en día pasamos del 3D y cada vez que le agregamos una capa más de información, que es lo más importante de BIM, estamos agregando como una dimensión adicional. Entonces el 4D se considera como la parte del tiempo. Si agregamos un cronograma o un programa de obra a esa construcción del diseño que estamos generando, podemos tener ese elemento. Y ya que tenemos toda la maqueta digital o parte de ella, la podemos estar cuantificando en cualquier etapa del proyecto. De esto pues pasamos a que en obra podemos hacer las estimaciones y la programación de la misma. Con esto de la programación de obra podemos ir identificando interferencias o colisiones que pueda haber entre los proyectos de las diferentes disciplinas y con esto podemos tomar decisiones más informadas antes de que esto sea un problema real en obra. Y esto lo podemos integrar con los ERP más comunes del mercado directamente con esta información o podemos estar sacando esas tablas para que se utilicen en algún ERP. Bien, hablando específicamente de Revit, mencionaré para empezar que utilizar Revit por sí solo no es BIM. ¿Pero qué es Revit? Revit ha sido concebido específicamente para aprovechar la tecnología de BIM e incluye las funciones específicamente en diferentes versiones, tanto individuales como Revit One Box, de la parte de diseño arquitectónico, que sería Revit Architecture, de construcción, de ingeniería estructural, que sería Revit MEP por sus siglas en inglés, Mechanical, Electrical and Plumbing, y la parte estructural, que sería Revit Structure. Esto ha sido creado específicamente para hacer un entorno colaborativo. Acerca del funcionamiento de Revit, Revit es una plataforma de diseño que nos permite documentar de forma acoplada a la metodología de trabajo BIM, es decir, integrando las diferentes disciplinas que mencionamos en las láminas anteriores. Y podemos estar trabajando el proyecto, las cantidades y fases según se requiera o según se esté diseñando el proyecto. Las relaciones que mantiene Revit dentro de su estructura es a través de un modelado paramétrico. Y esto prácticamente es la relación que tienen los elementos entre sí para hacer una coordinación y gestión de cambios cuando nosotros lo requiramos. Es decir, si cambia algo en la parte de estructuras, se va a notificar al arquitecto y al de instalaciones precisamente para que definan cuáles son los pasos a seguir. Nos llega estas notificaciones o si hacemos un movimiento en una planta o en una estructura, se mueven el resto de los proyectos que estén a la vista. Entonces, siempre y cuando trabajemos de la forma correcta, nos puede estar haciendo las notificaciones trabajando de forma individual o trabajando en un equipo. El comportamiento de los elementos en Revit básicamente se divide en diferentes tipos. El modelo, los elementos de modelo, es elementos de referencia y los elementos específicos de una vista. Y esto pues también que podemos estar agregando a Revit se le conocen como familias. Más adelante hablaremos de ellas, de las cuales se integra la parte de la geometría de un elemento y los parámetros que se utilizan en ello. Un ejemplo de familia sería como los bloques de AutoCAD, donde le podemos estar agregando atributos, acá en Revit van a ser los parámetros.
Las propiedades de los elementos, precisamente aquí van a diferir. Tenemos dos tipos y los vamos a mencionar a continuación. Los elementos en Revit, como lo mencionaba, se dividen en elementos de modelo, elementos de datos y vistas específicas. Y aquí podemos tener en los elementos de modelo los que van a alojar los componentes de muros, pisos, techos, plafones o los componentes de modelo, donde estamos trabajando ya que digamos la superestructura son los que van a recibir esta información, y los elementos de modelo o componentes van a ser todos aquellos que agreguemos adicionales al cascarón o la parte estructural principal de nuestro proyecto o nuestro diseño, tanto la parte arquitectónica como elementos estructurales y elementos de ingeniería. Los datos prácticamente serán nuestros niveles, los ejes y los planos de referencia, y las vistas prácticamente serán todos los elementos que sean de detalle y de anotación. Esta es la estructura general de Revit. Por mencionar algunos de los tipos de familias, se dividen en tres. Las familias de sistema son aquellos elementos que son creados como parte de un template o una plantilla, como muros, cubiertas, losas, suelos, los elementos de tuberías. Las familias cargables o load families serían aquellas que vamos a estar utilizando para complementar nuestro proyecto alrededor de un edificio, ventanas, puertas, muebles, todos los elementos de instalaciones inmobiliarios que no sean parte principal del proyecto, es decir, nos va a servir para revestir nuestros proyectos. Y las familias in situ son aquellas familias que son especiales y que generamos específicamente nada más para ese proyecto. Digamos que tenemos alguna losa con alguna curvatura para alguna fachada, o algún elemento de mueble de baño que es muy específico, o algún elemento de alguna mesa que no es la típica y nada más voy a usar en este proyecto, o alguna lámpara, la voy a estar generando específicamente para ese proyecto y no la voy a estar haciendo paramétrica como los bloques de AutoCAD. Hablando específicamente de mencionar algunos ejemplos, las familias de sistema van a ser aquellos elementos como muros, los pisos, los elementos de techos. Las familias cargables van a ser aquellos como puertas, ventanas, como aquí un ejemplo, y las familias in situ serían algunos elementos personalizados como lo que está arriba de la puerta principal. Para hacer un ejemplo de los tipos de familia, vamos a dividir esto por categorías, a su vez por familias y a su vez por tipo. Es decir, digamos que tenemos alguna familia de pilares o columnas, y dentro de esa categoría yo voy a tener diferentes familias, algunas familias que sean redondos y otros que sean rectangulares, y los tipos van a definir qué dimensiones tengo yo para los pilares redondos y qué dimensiones tengo yo para los pilares rectangulares. Aquí algunos ejemplos de familia de sistema, acá algunos ejemplos de familias cargables, acá algunos ejemplos de familias in situ.